Good morning, ¿cómo están? Oigan, quiero darles como un spoiler alert. Que voy a tocar un punto vulnerable, así que les pido de su amor mientras me escuchan. Pero fue justo este punto vulnerable el que me hizo entender muchas partes de lo que les voy a compartir el día de hoy. Y quiero preguntarles, ¿alguna vez han acompañado a un ser amado cuando está muriendo, literal, en sus últimos momentos? Pues yo sí. La última persona con la que estuve en estos últimos momentos fue mi abuelito, que ha sido una de las personas más importantes y que me ha dejado más legado en mi vida. Y tiene justamente en esto que nosotros llamamos como Semana Santa, tiene prácticamente, él murió justo, ¿no?, en el domingo de resurrección. Entonces, cuando pasa esta semana, pues recuerdo muchas cosas. Cuando alguien muere, yo creo que me pasó a mí, pero le puede pasar a más personas. Estuve atenta cada segundo, ¿no? Yo tenía sosteniéndolo de una mano y cada movimiento que él hacía, cada sonido que él hacía es donde estaba toda mi atención. Yo quería mostrarle mi amor y creo que atender y era algo importante para mí. Creo que en las películas muchas veces hablan de este momento, ¿no? Cuando alguien muere y de pronto dice algo y todos ponen atención. Creo que es el doble de importante porque por un lado es lo último que vas a escuchar o ver de esa persona, que es importante, y por otro es todo lo que está ocurriendo en su organismo. Y yo pienso que lo que las personas pueden decir o comunicar en esos momentos es lo más significativo de sus vidas. Y eso conecta con el tema de hoy porque tiene que ver con lo último que dijo Jesús antes de morir. Hay como todas algunas celebraciones de todas las palabras que él dijo. Yo voy a abordar una que fue la que estuve trayendo en mi cabeza todo el día. Ayer en la mañana, en la tarde, de pronto pasaba el Telestai, ¿no? Y entonces me voy a enfocar en esa. Tetelestai, perdónenme. Pero voy a decirles que cuando dijo todas sus palabras, pudimos ver a un Jesús que hablaba como con perdón. Se vio el perdón. Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Escuchamos salvación, ¿no? Cuando le dijo al que estaba a su lado: yo te aseguro, ¿no? ¿se imaginan estar muriendo y con todo lo que representa la crucifixión y la forma en la que Jesús murió? Fue muy dolorosa con todo lo previo y en esos momentos él habló de perdón, en ese momento él compartió salvación, en ese momento él compartió amor. Cuando le dijo, yo casi me desmoroné por dentro un poco cuando entendí esta parte, y le habla a María, ¿no? Y le dice: ahí está tu hijo. Y dice que después este hijo, bueno, con esta palabra, él se la llevó a vivir a su casa, ¿no? Y es como esta conexión que tenía como hijo humano con su mamá, ¿no? Y de saber que se preocupaba por ella y todo lo que representaba la muerte. ¿Recuerdan el episodio anterior, no?, donde le decía que María, desde que él nació, atesoraba estas cosas en su corazón y que sabía muchas cosas que iba a pasar? Fue como Jesús cuidó de su mamá también en ese momento y dio amor. Y también lo podemos escuchar con palabras de angustia, con un Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? También podemos ver su lado más humano de sufrimiento cuando dijo: tengo sed. Él en ese momento estaba siendo tan humano como tú y como yo. También podemos ver una palabra de triunfo que dice: consumado es, ¿no? Tetelestai. Y tenemos la última, una palabra de seguridad: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¿No? Todo lo que en esos últimos minutos
Él nos compartió que hasta el día de hoy tú y yo estamos hoy escuchando esas palabras. Yo voy a enfocarme en Tetelestai, que es un momento donde Jesús está teniendo intimidad con su papá, ¿no? Y yo empecé a investigar, estaba en Google y demás, y cada que leía algo más se me hacía algo más complejo, algo más profundo, más interesante. Es como, wow, ¿por qué no había visto esto así, no? Voy a tomar algunas frases, o una frase, por ejemplo, de Spurgeon, ¿no? Donde decía que esta palabra, que es como corta, es a la vez la palabra que debería de ser más grande y más grande y más grande para poder entender todas las palabras que caben en ella. Y les voy a leer la frase de Spurgeon, que saben que es uno de mis predicadores favoritos. Dice, decía Spurgeon, Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. Y yo, ¿qué? ¿No? Y en ese momento es como, entiendo que esto es más profundo que lo que yo he podido entender desde niña, cuando recuerdo de niña ir y estar en misa y que la gente se vestía de negro y con esta nostalgia, y yo sentía tan feo, ¿no? Y entonces escuchaba al sacerdote que estaba compartiendo el mensaje y decía estas palabras de lo último momento que decía Jesús, y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué, si es el Hijo de Dios, tuvo que vivir todo esto, ¿no? Y cuando veo esta parte de esta gota en este mar de significado, es algo que les quiero hablar un poquito de este mar, ¿ok? El pastor Miguel Núñez dice, en otras palabras, esta frase de Spurgeon, es tener un poco de tinta, ¿no? Como esta palabra que es corta, Tetelestai, que tiene detrás todo un significado. Por cierto, el video de hoy, yo les dije, estuve investigando y había muchas frases que encontré que cuando escuché la prédica de pastor Miguel Núñez, como que las tenía como ahí descritas de una forma impresionante. Entonces, el día de hoy está de esta prédica que se llama Consumado es. Este video que están viendo mientras les explico lo siguiente es cómo se ven las lágrimas a través de un microscopio. Ella es quien hizo este video. Ella dedica a hacer como muchos videos de qué hay detrás de algo microscópico, es decir, ocupa el microscopio para saber qué hay, y hay universos maravillosos, y por eso decidí poner este video aquí, porque creo que completa esta idea de lo que les estoy explicando. Diría que es la imagen visual de lo que Spurgeon trataba de decir. En una gota de algo, en algo microscópico, tenemos todo un universo complejo para poder entender lo que está pasando. Y hay otra frase que leí primero y que fue de las que explicó Pastor Miguel. Dice, inconmensurable todas las palabras para explicar esto, ¿no? Porque esto está escrito en griego en un tiempo perfecto con una voz pasiva. Este es un hecho que se completó en el tiempo perfecto con un efecto que dura para siempre. Y es en una voz pasiva porque representa que alguien lo hizo por ti y por mí, teniendo un efecto permanente de lo que recibimos nosotros. Más adelante voy a describir un poco, pero quería usar esta frase que la encontré y que fue como que empezó a llevarme más y más y más y más. Y a la vez es práctico también. Esta palabra Tetelestai se usaba en la antigüedad, y es muy curioso cuando es que las personas la usaban, porque un ejemplo es con los esclavos. Los esclavos tenían que, cuando iban con sus amos y terminaban la obra, o sea, terminaban lo que estaban haciendo y revisaban que lo habían hecho, o sea, no es como solo lo terminaban, entendiendo que como esclavos tenían que hacer lo mejor que les estaban encomendando por esta posición en la que se encontraban. Y cuando terminaban decían Tetelestai al amo, ¿no? Había sido terminado. Y también lo podemos ver con escultores, con artistas que aplicaban lo mismo.
tenían su obra terminada y yo me imagino, no sé, esta escultura de Miguel Ángel o un cuadro de Da Vinci o de Rembrandt, o bueno, piensen en cualquiera de sus obras favoritas y ya que estaban terminadas, las analizaban y decían, le quitamos algo, le ponemos algo. Y cuando veían que ya no podían quitarle nada, que ya no podían sumarle más, entonces decían tetelestai. Es una palabra que tiene una culminación muy perfecta y que es difícil de alcanzar y muy consciente en el proceso de acabarla, ¿no? Creo que hoy lo podríamos aplicar en toda esta parte perfeccionista que podríamos llegar a tener algunas personas, y es como de sentir como una insuficiencia de que algo no acaba bien o que siempre se puede mejorar, pero en ese momento la palabra tetelestai ya no hay nada más que mejorar y es como wow, ¿no les parece? Y aquí hace la metáfora de Dios como artesano. Dios está entretejiendo como su obra desde el Antiguo Testamento con todas las palabras, con todas las profecías, con todas las promesas. Y no sé si aquí en México en muchos lugares hacen hilares y por enfrente, cuando tú las ves, se ven bellísimas, pero se construyen al revés. Cuando alguien las está haciendo se ve por atrás y por atrás alguien inexperto no puede comprender la belleza de lo que se está haciendo del otro lado hasta que se ve terminado. Y creo que si solo leemos el Antiguo Testamento, es como ver este textil, este telar al revés, donde no hay tanto sentido de muchas cosas, pero viene Jesús y Dios ha entretejido este telar para que todos nosotros podamos entender qué está pasando y cómo lo que desde el principio de Adán y Eva se comenzó a hacer y todas las palabras que se dieron y todas las profecías que vamos a ver en los Salmos. Les voy a compartir algunas palabras, pero no todas porque me llevaría mucho tiempo, cómo Dios entretejió hasta terminar en un tetelestai. ¿Alguna vez han jugado este famoso juego de mesa que se llama Clue? Dice, ¿no?, que en todo esto que Dios entreteje del Antiguo Testamento con las profecías, es como ver una sombra de Jesús, que lo podemos ver revelado a la luz y consumado en este momento de la cruz. Y yo lo pude entender más con este juego, porque al principio se revuelven las cartas y el punto es descubrir quién, ¿no? Bueno, en este caso, quién fue como el asesino y con qué mató algo, ¿no? Pero lo que yo quiero explicarles es, desde el principio, sin que los jugadores sepan, se mete en un sobre el que va de una forma aleatoria, el que va, digamos, a ser como el protagonista de todo el juego, sin saberlo. Y entonces todos los jugadores, y de eso se trata todo el juego, es averiguar con las pistas que tienen y con lo que está de lugares, formas y los que otros narran, descubrir quién estuvo desde el principio en el sobre. Y creo que esto es algo de lo que está tratando de explicar. Es decir, Jesús estuvo desde el principio como en el juego que está dentro de este sobre, que nadie está viendo de los que están jugando, pero quien ha creado el juego y quien ha hecho toda esta mecánica y esta dinámica lo está viendo. Y entonces pone, ¿no?, como los lugares o pone los objetos que las personas tienen y observan y se van conectando hasta que al final alguien, ¿no?, descubre con todo lo que estuvo viendo qué fue lo que hay en el sobre, que es Jesús cuando dice tetelestai. Impresionante, ¿no? En este momento donde se dice consumado es, nuestra deuda ha sido saldada. Y quiero explicarles, quizá hay varias metáforas en este video, porque por lo menos a mí me costó mucho trabajo entender profundamente qué representaba esto, y ahora que lo entiendo, me da tanta plenitud saberlo que quiero compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez han tenido una deuda bancaria y de pronto económicamente no pueden costear esta deuda y van al banco? Y ya que van al banco, hacen como algún acuerdo para no estar pagando, o lo que ustedes están pagando mes con mes, que dice pago mínimo para no
generar intereses, ¿no? Y después, si tú no pagas ese mínimo, se va a intereses y no se va a capital. Pastor Núñez hablaba justo de esto, ¿no? Que de pronto los sacrificios que se hicieron durante todo el Antiguo Testamento es como pagar solamente a intereses, no pagar a capital. El sacrificio cotidiano que se hacía con todas estas ofrendas no era suficiente. Y entonces viene Jesús cuando dice, consumado es, y entonces Él paga nuestra deuda al capital y la paga por completo. Y después esto lo conecta donde justamente para lo que le llevaban las ofrendas y los sacrificios se los llevaban al sacerdote. Decía que el sacerdote nunca se podía sentar, eso está también escrito en la Biblia, hasta que llega Jesús, el sumo sacerdote, que como pudo pagar la deuda completa, se puede sentar a la diestra del Padre, y entonces tú y yo podemos vivir completamente libres. Y yo pensaba en ese momento en escenas como de guerra, ¿no? Cuando llega a un país, y también pensé, por ejemplo, en el tiempo de Holocausto, donde los judíos que podían los escondían, ellos vivían como en un nivel muy grueso de toque de queda. Ni siquiera podían salir. En otras guerras a lo mejor es como todos regresan a las 9 de la noche, ¿no? O a las 6 de la tarde. Pero en este tiempo de guerra, como en el Holocausto, estaban escondidos y que comían lo que podían porque estaban bajo el reinado de alguien que les estaba haciendo daño. Y entonces nosotros, a través de todo lo que hemos vivido, experimentamos estar como en esta guerra, o sin Cristo estamos como en esta guerra donde solo podíamos tomar como esto en estado de emergencia, ¿no? Incluso hay personas que comían frutas podridas, ¿no? Y que estaban en un cuartito súper chiquito y ni siquiera podían dormir o bañarse. Y entonces llega Jesús y dice, consumado es, tetelestai. Y entonces habla de que esto no es solo algo que se termina. Esta palabra no solo habla del consumado es como si se acabara, sino nos da una nueva vida. Y entonces yo lo veo cuando hay prisioneros de guerra y son rescatados. De pronto hasta la luz del sol les molesta porque estuvieron tanto tiempo en la oscuridad que la luz les molesta. Incluso cuando ven comida y comida, que si pasaron tantos años secuestrados, ni siquiera recuerdan esto, pero están en libertad. Y hay un montón de personas que muchas veces ayudan, porque a veces es muy trágico, pero con Jesús es como ser rescatados de esto trágico, y cada día Dios nos da algo nuevo al haber hecho el tetelestai. Ya que se consumó todo esto, fue como la guerra se acabó. Todo lo que estaba en el antiguo pacto, que es muy duro, se acaba y llega un nuevo pacto, Nuevo Testamento, ¿no? Con Jesús, donde viene su gracia y viene su misericordia para que dejemos de vivir como esclavos de guerra y podamos vivir como ciudadanos libres, que se nos provee de todo, porque no solo nuestra deuda está saldada, sino nos es entregada una vida en abundancia y una vida plena. En el Salmo 22:6 se habla de una expresión que conecta justo con Jesús. Les decía, me encanta cómo podemos ver cómo se van cumplimiento. Es como ver estas pistas del club, verlas aquí. Yo soy gusano y no hombre. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto es una expresión profética. Y cuando vemos la palabra gusano, el original es stole, que es un insecto que es aplastado, y cuando es aplastado sale tinta roja para teñir los tejidos de los textiles. Y entonces nosotros podemos ver en Isaías 52 que el Padre explota a Jesús con su justicia, y sale de él la sangre que tiñe nuestra vida y la limpia de toda maldad. Es removida tu culpa y la mía, por el consumado es. Y ya no se necesitan más sacrificios, porque el sacrificio que hizo Jesús fue uno
para siempre. Les voy a hablar de una profecía más que está en Génesis 3:15, donde dice que Jesús iba a ser herido en el carcañán, pero que Jesús iba a ir, digamos, como un contraataque a la cabeza. Y cuando Jesús dijo Tetelestai, el reino de Satanás fue mortado. Y lo podemos ver en Colosenses 2:25, donde dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. Cuando yo veía todo esto, fue inevitable pensar en Narnia, Aslan, ¿no? Cuando lo lleva la bruja blanca, lo empiezan a atar, digamos que todos los de su ejército oscuro, lo empiezan a atar, lo rapan. ¡Ay, cómo! Ya sé que es una película para niños, o para toda la familia, pero los niños la pueden ver. Pero siento tan feo ver sus ojos, ¿no? Y entonces la bruja blanca mata a Aslan y le entierra justo el puñal, burlándose, pensando que acababa de ganar. Y yo pienso que en ese momento de la cruz, así como personas se burlaban de que había muerto Jesús, es como el reino de las tinieblas pensaba que había ganado. Pero realmente, y lo que vemos en la siguiente escena de Narnia, es ver cómo se rompe la mesa de piedra y Aslan resucita, como Jesús lo hizo, y le dice a Susan y le dice a Lucy, ¿no? Si la bruja hubiera entendido el principio, y volvemos a las sombras de Jesús en el Antiguo Testamento, entonces sabría lo que se consumó en aquel momento. Y entonces, cuando vemos que lo hirió, ¿no? O sea, la bruja lo hirió, como Satanás hirió a Jesús en el carcañán. Pero él regresa, ¿no? Con esta resurrección, dándonos vida a ti y a mí, y pudiendo cumplir que el reino de las tinieblas ya no nos culpará más. Parte del nombre de Satanás es gran acusador, ¿no? Y justo la reina va por Edmond, no sé si recuerdan la escena de la película, que va por Edmond porque él había cometido un pecado y una maldad, pues algo que rompió las reglas, ¿no? Y entonces Aslan entrega su vida, como lo hizo con nosotros. Y el gran acusador muchas veces nos habla de nuestra culpa, pero cuando Jesús llega a esa cruz, ya no hay más condenación. Ya Satanás y su reino no puede culparnos, ya no puede condenarnos, porque hemos sido traídos a libertad. Jesús murió por nosotros como humano para salvarnos a todos nosotros. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Esto lo dice Pablo, ¿no? Y en Colosenses dice, en Colosenses 2, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Él, habiendo sido perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda en contra de nosotros. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esto queda atrás y hay un nuevo pacto por la gracia. No solo esto terminó, como les decía, sino nos da un nuevo camino, un nuevo gobierno. Hoy tú y yo podemos vivir esta nueva vida gracias a que Jesús dijo e hizo Tetelestai. Mi oración es que Tetelestai, lo que Jesús consumó en aquella cruz, hoy pueda ser una verdad, una realidad en todas las áreas de tu vida. Dios, Padre, no puedo entender el corazón o tu corazón como Padre al haber ofrecido a Jesús para el cumplimiento de este pacto, para que todo esto fuera consumado. Pero yo te agradezco infinitamente a ti y le agradezco a Jesús el haber rendido su voluntad por amor de nosotros.
Y yo te pido que con la palabra que hoy ha sido dada, que no ha sido mía, pero no sé, que la metáfora, que el versículo, lo que sea necesario para que quien hoy me ha escuchado pueda atesorarla en su corazón como una semilla y pueda traer un fruto primero de salvación, de vida eterna, de esperanza y de un cambio de la esclavitud a la libertad en todas las áreas de su vida. Te pido que así como no quedó en esa cruz lo consumado, sino dio una nueva vida, que tú puedas caminar trayendo cada día las misericordias, tus bondades, tus promesas para cada persona que hoy me esté escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.